Bendiciones en Cristo Jesús y en Santa María siempre Virgen. Les habla Rodrigo Andrés Calvo, apologeta católico y miembro del movimiento Juan 23. Bueno, el día de hoy vamos a mirar algo con lo que usualmente atacan los hermanos protestantes a nosotros los cristianos históricos, los cristianos católicos, y es la pregunta del millón. ¿En qué parte de la Biblia dice Iglesia Católica? Bueno, ese es un tema que vamos a responder en unos pasitos muy interesantes. Bueno, vamos a mirar en qué parte de la Biblia dice Iglesia Católica. O vamos a entrar a entender un poco mejor esta, digamos, la trampa que hay en esta pregunta, que a la vez termina siendo una trampa para los protestantes. Y vamos a ver por qué. Miren, como ya les dije, esta preguntita es para que la gente caiga en la trampa de decir, ¿en qué parte? A ver, les voy a explicar. Llega cualquier protestante a donde un católico y les pregunta, dígame en qué parte de la Biblia dice Iglesia Católica. Y entonces, como la persona no sabe qué responder, ¿sí? El otro le dice, no, es que en la Biblia no habla de Iglesia Católica, habla de nosotros los cristianos, ¿sí? Y dice, a continuación, les presenta el nombre de su iglesia, dice que sí es su iglesia verdadera porque tiene nombres sacados de la Biblia y tiene nombres bien curiosos. Por ejemplo, se presentan como testigos de Jehová, adventistas del séptimo día, bautistas, presbiterianos, judíos mesiánicos, etc. Y bueno, los nombres bíblicos que supuestamente sacan son, por ejemplo, Iglesia Centro Bethesda, Misión Paz y Prosperidad al Mundo, Iglesia Fe y Milagros, Iglesia Jehová es mi pastor, Iglesia Jesús es mi pastor, Iglesia Pentecostal Metodista Unida, las llaves del reino, Asambleas de Dios, Jehová es mi guerrero, Iglesia Ministerial Nuevo Fuego de Jehová, Yeshua es mi Mashiach, y sin descartar pues que con tantos nombres bíblicos vayan a sacar algún día el nombre de alguna iglesia que llame el Reformatorio de Judas o algo así. Bueno, ahora retomando el tema de esta lógica simplista contenida en esa pregunta que dijimos al comienzo, o sea, ¿en qué parte de la Biblia dice Iglesia Católica? Vemos cómo los protestantes buscan astutamente demostrar que el catolicismo y el cristianismo son dos cosas distintas, ¿sí? Sin embargo, esta lógica desnuda toda su falsedad al ponerse al frente, si te pones al frente del contexto histórico y posterior, ¿sí? Esta pregunta termina descubriendo un error que es fundamental, que está enquistado, metido en la esencia propia del protestantismo, y vamos a ver por qué, ¿sí? La huella de esta equivocación imborrable comienza desde lo conceptual, lo bíblico, y terminando en lo histórico, para abreviar pues todo lo que he dicho. Vamos entonces a descubrir lo que es el primer paso de los 7 que ya les mencioné. Y aquí sí dice que el primer paso consiste en descubrir cuál es el origen del error. En este caso, el origen se encuentra en la mentalidad de todo protestante al creer que la Iglesia de Jesucristo tiene nombres bíblicos. A ver, me voy a explicar, voy a leer y les voy a explicar. Dice así:
que esto, o sea, lo que significa es que todo esto se reduce a entender que no existe ningún pasaje en la Biblia donde mencione que Jesús le puso algún nombre a su iglesia. Por tanto, resulta sencillo y gracioso entender lo absurdo que resulta la lógica protestante al imaginarse a Jesucristo y a los apóstoles buscando nombres para sus denominaciones y sus iglesias, teniendo en sus manos la ayuda de una Biblia Reina Valera, perdón. Entonces, o sea, ustedes, o sea, les garantizo que no van a encontrar ningún pasaje, ¿sí? Porque ¿cómo se funda una iglesia protestante? Sale el pastor, o bueno, empecemos por una denominación. Comienza una persona que se hace pastor de una denominación, pero empieza a creer cosas distintas a las que le enseñaron, con las cuales él no está de acuerdo. Entonces él se separa, ya teniendo ese título de pastor de su antigua denominación, y funda su nueva denominación, ¿ya? Y entonces, ¿qué nombre escoge para su denominación? Pues bueno, en el caso de los bautistas, el fundador simplemente predicaba el bautismo de Juan el Bautista, ¿ya? Entonces él dijo, bueno, si Juan eres el Bautista, pues hablemos que la denominación se va a llamar Los Bautistas, en honor a Juan el Bautista, ¿ya? Y le ponen a sus iglesias, Iglesia Bautista Belén, o Iglesia Bautista, no sé, Jehová, alguna cosa así, pero le ponen el título, Iglesia Cristiana o Iglesia Cristiana Bautista, ¿ok? Pero todo lo buscan en la Biblia, o sea, buscan qué nombre ponerle a sus iglesias, ¿sí? Buscando en la Biblia, pero no existe absolutamente ningún pasaje bíblico donde Jesús y los apóstoles cogieran una Reina Valera, ¿sí? Y empezaran a buscar el nombre para su iglesia, que pues como ellos piensan, ¿no? La mentalidad protestante. Jesús dijo, bueno, mi iglesia se va a llamar Rebaño de Jehová. Abre la Reina Valera y dice, Rebaño de Jehová. Bueno, vamos a ponerle a mi iglesia Rebaño de Jehová. Y Pedro dice, bueno, yo voy a buscar la mía y la mía se va a llamar Jehová es mi guerrero. Y Pablo también cogió y abrió sus Biblias y así todos los 11 cogieron y fundaron sus denominaciones, ¿sí? Y le pusieron nombre a sus iglesias abriendo una Reina Valera. Y esa es la forma como los hermanos protestantes creen que se fundó la iglesia de Jesucristo. Esa es su imaginación y por eso ellos repiten eso mismo a la hora de fundar sus denominaciones y sus iglesias, ¿ven? Entonces ahí está el error. Pensar que la iglesia de Jesucristo tiene nombres bíblicos. Ahí ya se delata todo. La iglesia de Jesucristo jamás le puso nombre. Eso es muy interesante. Entonces, alguien me va a decir, sí, pero la iglesia suya se llama Iglesia Católica Apostólica Romana, entonces usted tampoco es de la Biblia. Quieto, ya vamos a ir para allá, ya vamos a aclarar este tipo de cosas. Y bueno, vamos a pasar al segundo paso. El segundo paso es entender cuál es la fuente o el motivo por el cual se presenta este fenómeno. La respuesta a esta inquietud se resuelve entendiendo que todas estas denominaciones e iglesias cristianas, entre comillas, no tienen identidad propia. Cualquier persona en el planeta, óigase bien, cualquiera, reconoce a la existencia de la Iglesia Católica, sabe que existe cualquier persona en el planeta, pero muy pocos conocen la existencia del protestantismo. Ellos son solo 300 millones de personas, mientras el catolicismo somos 1.200 millones de personas. Entonces, a ellos, la gente casi no conoce el protestantismo ni sus divisiones doctrinales. O sea, los musulmanes no conocen mucho el protestantismo, ¿no? Los budistas no saben que existe el protestantismo, etcétera. O sea, los que viven en esas zonas no tienen ni idea que existe, pero sí saben que existe la Iglesia Católica fundada por Cristo, ¿sí? Ahora, ¿esto qué pasa?
como la gente no conoce el protestantismo, el líder de la iglesia o el pastor, pues el que va a fundar la iglesia, tiene que buscarle un nombre, ¿sí? Para, y ojalá, pues preferiblemente tiene que ser un nombre sacado de la Biblia, pero tiene que ser no cualquier nombre, sino nombres que impacten. ¿Para qué? Para atraer o llamar la atención del futuro cliente, del consumidor, ¿ok? Entonces, si se presenta como una alternativa, es porque en el mundo protestante, por sus divisiones, hay competencia por los fieles. Pero bueno, eso ya lo vamos a ver. Tercer paso. El tercer paso nos lleva a comprender el problema interno que obliga a los protestantes a utilizar nombres bíblicos. Como les dije, ya les voy a decir. Y en este sentido encontramos que el mundo protestante vive en una competencia constante entre sus propias denominaciones e iglesias. Claro, por sus divisiones, ellos tienen que estar compitiendo constantemente por ganar fieles y sostener económicamente sus iglesias, o sea, las que ellos fundan, ¿ya? Por conseguir, o sea, y todo esto lo hacen para conseguir el control sobre el mayor número de fieles posible y así garantizar la subsistencia y crecimiento de cada congregación. Pero para lograr su objetivo, primero deben conseguir que los creyentes potenciales puedan identificar la iglesia que más les llama la atención. Es por ello que los dueños de estas iglesias siempre buscan nombres llamativos que produzcan un impacto publicitario en la mente de las personas y les atraiga a sus congregaciones. Y en ese sentido, si un pastor, profeta, apóstol de los protestantes pretendiera inaugurar una iglesia o congregación que no tenga nombre, imitando a la iglesia de la Biblia, se vería obligado a cerrarla de manera automática e inmediata, incluso antes de inaugurarla, porque su proyecto de iglesia desaparecería en el anonimato frente a la fuerte competencia amenazante que le representan las demás iglesias y denominaciones protestantes. ¿Qué quiere decir esto? Que las iglesias protestantes, hagamos un ejemplo de la competencia en la que ellos viven tan salvaje. En una cuadra puede haber varios locales, puede haber un comercial que sea una papelería, un local, perdón, que sea una papelería, otro que sea una peluquería y otro que sea una iglesia protestante. Pero si tú ves en el primer local dice peluquería, en el segundo local dice, bueno, restaurante, y si en el tercer local, que es el de la iglesia, no dice nada, pues ¿quién va a ir ahí? Pues ven un salón con unas sillas, a nadie se le va a ocurrir qué es esa cosa que está ahí. Por eso ellos tienen que ponerle letreros, ¿sí? Incluso hasta un hermano protestante que apreciamos mucho, los hermanos católicos, él dice que su iglesia es la iglesia de Cristo, porque en su iglesia, en el local donde funciona su iglesia, hay un letrero que dice, aquí se reúne la iglesia de Cristo. Pero pues eso no es bíblico. Los apóstoles jamás le pusieron letreros a las iglesias para decir, esta es la iglesia de San Pablo o la iglesia de Jesús resucitado fundada por Pedro. No, eso no existe en la Biblia. Los apóstoles no le ponían letreros a las iglesias que fundaban, o bueno, según la mitología protestante, ¿no? Porque para ellos cada apóstol fundó una denominación distinta y Jesús también otra denominación, y bueno, eso es la locura. Entonces, a esto se refiere, o sea, una iglesia protestante sin un aviso es cualquier cosa menos una iglesia. La gente no puede saber que eso es una iglesia, por eso tienen que haber avisos llamativos. Vamos al cuarto paso. El cuarto paso es entender las razones por las cuales el protestante quiere aplicarnos su lógica errada de buscar nombres de denominaciones e iglesias a partir de la Biblia. La primera explicación
es porque es la única forma como ellos pueden reducir el concepto de religión católica para convertirlo en denominación. Y de esta forma pretenden insertar a la Iglesia Católica de Cristo en el mundo de la competencia protestante y de paso así lograr justificar su propia existencia como denominación protestante, valga la redundancia. Y aquí me voy a detener. ¿Qué significa esto que acabo de leer? Bueno, es que la Iglesia Católica es una religión, ¿sí? El cristianismo es religión, es una religión. Pero ellos dicen, no, la Iglesia de Cristo no es una religión, es una denominación, porque ellos se dividen en denominaciones. Pero en la Biblia no habla nada de denominaciones, eso es antibíblico. O sea, la palabra denominaciones como tal, ni el concepto de que son distintas iglesias con distintas doctrinas unidas por las 5 solas de Lutero, eso no tiene ningún sustento bíblico, ¿ya? Ahora, como ellos saben que las denominaciones que ellos fabrican no son bíblicas y que el cristianismo, o sea, la religión católica, la iglesia católica es religión, ¿sí? Entonces, como ellos niegan la religión, ellos dicen Jesús no es religión, la iglesia no es religión. La Biblia dice todo lo contrario a lo que dicen ellos, pero ellos simplemente niegan y dicen que todo es denominación. Entonces, como saben que no es bíblico, les toca coger a la religión y tratar de bajarla al nivel de denominación. ¿Para qué? Para ponerlas para que todos entren en el mercado de la competencia por los fieles, ¿ya? Por eso los protestantes tratan de, cuando les conviene, tratan a la Iglesia Católica de denominación y cuando no les conviene, entonces la tratan de religión, ¿ya? Pero si la logran meter en su mundo de denominaciones, tiene que entrar a competir por los fieles y no dejárselos robar. Ese es el juego competitivo que hay en la economía de los movimientos protestantes. Ahora, la segunda razón se deriva de la primera, porque al reducir el catolicismo al concepto antibíblico de denominación no protestante, pueden usurpar más fácilmente el título de cristiano y dejarnos solo con el término católico. Para lograr apoderarse de este objetivo, eso se los voy a narrar, los líderes del protestantismo comenzaron a adoctrinar a sus seguidores. Resulta que hubo como una convención de iglesias a nivel mundial, la hay, y todavía es un organismo que existe, y se reúnen cada cuánto tiempo a hacer políticas pues de que encaminen a que ellos puedan convivir entre denominaciones protestantes. Y resulta que en los 60 comenzaron una serie de reuniones para lograr ver cómo se apoderaban del título cristiano, porque las iglesias antes de los 60 todas decían iglesia protestante bautista, iglesia protestante evangélica, iglesia protestante pentecostal, ¿ya? Entonces, cuando ellos iban a predicarle a la gente y se presentaban, buenas tardes, yo soy protestante evangélico, otros decían, yo soy protestante metodista, otros decían, yo soy protestante luterano. Entonces, como la gente los escuchaba al decir sus denominaciones, la gente se daba cuenta que eran sectas falsas, o movimientos falsos, o equivocados, o bueno, que no pertenecían a la iglesia de Cristo, eran iglesias fundadas por hombres, y la gente no caía tan fácil, les era muy difícil conseguir adeptos. Entonces, para poder lograr esto, en ese entre comillas, concilio, acordaron implantar una serie de estrategias para quitarse el nombre protestante encima y colocarse el título cristiano. Y es así como en 1980 empezaron los pastores a llamar a sus fieles. Y entonces les decían, hermanos, cuando usted se encuentre con un católico, pregúntele,
¿Usted es católico o es cristiano? Y si le dicen que es lo mismo, entonces muéstrele que la Biblia no dice católico por ningún lado, sino cristianos. Y nosotros somos los cristianos, ellos son católicos. Entonces, siempre era ese saludo, ¿no? Buenas tardes, mi nombre es Rodrigo Calvo, perdón, ¿usted es católico o es cristiano? Y con ese saludito, eso hicieron mella digamos, en la conciencia colectiva de la gente, y la gente empezó a, a creer erradamente que cristiano y católico eran dos cosas distintas, ¿ya? Pero bueno, y al final ellos lograron apoderarse del, del sustantivo cristiano que nos pertenece únicamente a nosotros y que nosotros también le reconocemos a las iglesias nacidas de la Reforma, según el Catecismo numeral 818, pero nada más. Las otras iglesias protestantes no tienen ese título, se lo robaron. Bueno, ahora sí vamos al paso 5. Ya teniendo claridad sobre los errores protestantes, el quinto paso es descubrir la otra razón por la cual la Iglesia Católica no sacó algún nombre de la Biblia, ¿sí? Lo anterior se debe a que las Sagradas Escrituras se compilaron por primera vez 4 siglos después del nacimiento de la Iglesia. O sea, en el año 392 nace la primera Biblia, ¿sí? Y la Iglesia nace en el año 33. O sea, más de 400 años de diferencia existe la Biblia comienza a existir después de la Iglesia, no antes de la Iglesia. Me hablo de la Iglesia, de la Biblia cristiana, que contiene Antiguo y Nuevo Testamento, la Biblia cristiana, porque no falta el que diga, ay no, los judíos tenían la Biblia judía y tenían el Antiguo Testamento. Claro, pero esa es la Biblia judía. La primera Biblia cristiana de Antiguo y Nuevo Testamento nació en el año 392. La primera Biblia protestante de 66 libros nació en 1826 en Inglaterra. Bueno, ahora, ya teniendo en claro eso, pues si la Biblia existe 400 años después de la Iglesia, entonces no podía los apóstoles o Jesús sacar nombres de la Biblia para ponérselos a su iglesia. Sería absurdo. No le pusieron. Ahora, otra cosa que es muy importante es que el término católico, la palabra católico, sí aparece en la Biblia. Pero lo que no entienden los hermanos protestantes es que la Biblia fue escrita en griego koiné, el Nuevo Testamento, y el Antiguo en hebreo, en griego, sí, con la Septuaginta, y en arameo. Ahora, la cita de Hechos 4:18 nos habla de la palabra catolú, ¿sí? Que es católico, que significa lo completo, lo entero. ¿Ok? Eso significa catolú, católico. Entonces, encontramos que sí, aparece la palabra católico en la Biblia. Recuerden que la palabra católica no es una palabra en español, es una palabra que viene del griego. Y eso es lo que ignoran, ¿sí?, nuestros hermanos protestantes. Entonces, como verán, pues sí, católico sí aparece en la Biblia, ¿vale? Ahora, vamos a ir hacia el sexto pasito. Bueno, miren, esta es la narración que les había dicho de cómo ellos se apoderaron del título de cristianos. Haciendo una pausa, vamos a mirar, ¿sí? Aquí ustedes pueden ver a los tres cómo se presentaban. Yo soy protestante evangélico, yo protestante pentecostal, yo protestante adventista. Y todos venían, hola, vengo a predicarle sobre la iglesia verdadera con la Biblia. Entonces por eso la gente no les comía cuento, pues cada rato gente se le aparecía diciendo que les iba a predicar en la verdad y eran de iglesias distintas, ¿sí? Y la gente antes de esta época pues decían, yo soy cristiano católico, y es, o sea, hasta la historia
los libros de historia, las enciclopedias, reconocen que el único cristianismo histórico que existe es el católico. El protestantismo nace en 1521, ¿es que es? Sí. Y entonces, pues claro, nosotros nos presentamos como cristianos católicos, así era la cosa, y no comíamos cuentos. Entonces ellos se reunieron, y ahí puede ver, planearon todo para poder apoderarse del título de cristianos y quitarse el título de protestantes. Y este fue el saludito que ellos inventaron. Buenas tardes, nosotros somos cristianos. ¿Usted es católico o es cristiano? Y entonces, si uno respondía que uno es cristiano, ¿sí? Y católico, que es lo mismo, ¿qué responden ellos? ¿En qué los entrenaban a responder? No, amigo, ustedes no son cristianos, ustedes son marianos. La Biblia habla de nosotros los cristianos y la palabra católico no aparece en la Biblia. Así fue como los entrenaron, ¿sí? Y aquí está el otro diciendo, si ahora sí lo engañamos, su alma es nuestra. Y aquí, el pobre personaje que antes no lograban engañar porque se presentaban cada uno bajo su título verdadero, protestante evangélico, protestante pentecostal, protestante adventista, ya cayó redondito y terminó con el que le habla más bonito en estas tres sectas. Bueno, ahora sí vamos al paso 6. Retomemos un poquito. Y el sexto paso nos lleva a examinar los estudios históricos que prueban contundentemente cuál es la iglesia de la Biblia. La evidencia histórica encontrada y analizada a través de estudios bíblicos, como ya les dije, estudios históricos, perdón, realizados por las mejores universidades e institutos de investigación del mundo, confirman que cristiano y católico no son simples nombres, no son nombres, sino son características que representan dos aspectos propios de la iglesia fundada por Cristo desde el siglo I hasta hoy. ¿Ok? Entonces, tenemos las pruebas históricas, ¿sí? Las investigaciones nos avalan. Toda la investigación académica sobre el desarrollo de la iglesia original a través de los siglos relaciona el cristianismo como un término propio del catolicismo hasta el siglo XVI, cuando entra en escena el protestantismo. En resumen, todos los estudios históricos sobre la Iglesia de Cristo siempre relacionan cristianismo y catolicismo como lo mismo. Ahora, vamos a pasar al séptimo puntico. El séptimo y último punto, ¿sí? O paso, pues, nos explica el cuándo y el cómo fue el proceso histórico que llevó la Iglesia de Cristo a declararse como universal, católica. ¿Y cómo es eso de que la Iglesia católica no tiene nombre? ¿Recuerdan que yo les dije que nosotros no nos llamamos Iglesia Católica Apostólica y Romana? ¿Que ese no es nuestro nombre? Bueno, vamos a descubrirlo ahora. La historia bíblica y extrabíblica enseña que lo sucedido en realidad fue un proceso donde los primeros creyentes de la iglesia se les comenzó a dar varios apelativos colocados por personas no creyentes. Los paganos y los judíos identificaban a los miembros de la iglesia de Jesucristo con el nombre de los del camino, así como nos lo citaron primero. Luego, la secta de los nazarenos, y aquí están los ejemplos. Tenemos Hechos 9:2, donde se les menciona como los seguidores del camino. En Hechos 19:9 también hablan de los del camino. Y en Hechos 24:5 se nos llama la secta de los nazarenos. Ahora, posteriormente, en Antioquía, por primera vez, y así lo dice Hechos 11:26, se nos llama en esa tierra pagana por primera vez cristianos. Pero también nos llamaban los nazarenos, ¿sí? Y los del camino. No nos llamaban de una sola forma. Entonces,
¿Por qué ellos dicen, por qué no dicen ellos, en vez de decir nosotros somos cristianos, digan nosotros somos nazarenos o somos seguidores del camino? No, se tuvieron que enamorar del término cristiano. En fin, de todas maneras, pues ya estamos dándonos cuenta que esto es falso, que lo que ellos enseñan no tiene ningún sustento bíblico, ni siquiera el nombre de sus iglesias, porque las iglesias de Cristo no tienen nombre ni letreros. Bueno, ok, entonces vemos que ya se les llama en Antioquía, por primera vez se nos llama cristianos, ¿sí? Pero simultáneamente los cristianos comenzamos a diferenciar y a clasificar nuestras distintas sedes de la iglesia por regiones. Por ejemplo, la iglesia de Éfeso, de Roma, de Corinto, de Tesalónica, y ahí está en las cartas de los romanos, está en la carta de Pablo a los romanos, o sea, nosotros, la iglesia de Corinto, ¿sí? La iglesia católica de Corinto, la iglesia católica de Éfeso, que todavía existen, nunca han dejado de existir, la de Tesalónica, en primera y segunda de Tesalonicenses, todo está en la Biblia, ¿ok? Y en esta época, la iglesia sufrió varios intentos de infiltración por parte de gnósticos y de los judíos mesiánicos, que se les conocía con el nombre de falsos hermanos, según Gálatas 2. Ahora eso reapareció esta secta en 1985 y se hicieron llamar los judíos mesiánicos, pero esta secta de los judíos mesiánicos o los falsos hermanos se murió en el siglo II, precisamente porque fueron combatidos por Pedro y por Pablo en el Concilio de Jerusalén, que se encuentra en Hechos capítulo 15. Estas sectas querían infiltrarse dentro de la iglesia y meter sus doctrinas, así como lo hace el protestantismo hoy en día, pues con nosotros, ¿ya? Los judíos mesiánicos enseñaban que había que seguir a Cristo, pero sin abandonar la ley, o sea, que había que circuncidarse el pene, guardar los sábados, hacer todo este tipo de cosas, y pues el cristianismo definió en Hechos 15 que no se nos debía imponer ninguna de esas cargas de la ley, ¿ok? Ahora, ¿qué otra cosa? Bueno, entonces, a propósito de que ellos querían infiltrarse en la iglesia entonces se comenzó a diferenciarse por el nombre de Iglesia de Roma, Iglesia de Jerusalén, Iglesia de Corinto, Iglesia de Éfeso, Iglesia de Tesalónica, con esos nombres, o bueno, esos apelativos, porque no eran nombres, para poder identificarse y diferenciarse de los gnósticos y de los judíos mesiánicos, ¿ok? Por motivo de los ataques mencionados a finales del siglo I, la Iglesia comenzó a usar el apelativo católica, proveniente del idioma griego, cuyo significado es universal, con el fin de mostrarle al mundo que nuestras sedes, o sea, la de Roma, la de Éfeso, la de Esmirna, la de Tesalónica, la de Filipo, la de Corinto, son en realidad no distintas iglesias, ¿sí? Como los judíos mesiánicos, los gnósticos, los protestantes de esa época. Se les puede considerar como los protestantes de esa época. Bueno, entonces comenzó a utilizarse el término universal para identificar que esta iglesia que estaba por sedes no eran distintas denominaciones como estas sectas pseudoprotestantes del siglo I y II, ¿sí? Sino que era una sola iglesia, ¿sí? Cumpliendo lo que dice Efesios 4:5, un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. Ahora, el adjetivo católica también, igual que en Antioquía se nos llama por primera vez cristianos, también en Antioquía aparece el término católico, ¿sí? Apareció a comienzos del siglo II, finales del siglo I, ¿sí? El término, ¿ya? Y prueba de ello lo tenemos en las cartas de Ignacio de Antioquía, una carta muy especial que es la carta a los Esmirnotas, donde él nos dice en el capítulo 8, versículo 2, esto es una carta,
de uno de los primeros padres de la iglesia, ¿sí? Él es un obispo, eh, fue un obispo de Antioquía. ¿Y qué escribe en esta carta de los esmirnotas? Dice así: donde está el obispo está la comunidad. Así donde está Jesucristo está la iglesia católica. ¿Ok? Siglo primero finales, porque ahí fue encarcelado y luego fue ejecutado. Entonces, ahí vemos que por primera vez en Antioquía, igual que se nos llamó cristianos, también se nos llamó católicos. O sea, no es que hubiera cristianos y católicos en Antioquía por aparte, no, eso no existía. Sí existíamos los cristianos y existían los judíos mesiánicos, son protestantes, existían los gnósticos, que es una especie de protestantismo espiritista, y bueno, todo lo demás. El término católico se aplica tanto a la Iglesia Católica, a la sede de Roma, como a los ortodoxos. Ambos somos católicos, ¿ok? Somos una sola Iglesia Católica que tuvimos una fractura y ahorita estamos en una comunión parcial, ¿sí? Estamos en diálogos de unificación, de diálogo, de hermandad. Pero las dos iglesias no son dos en realidad, pues son los dos pulmones de una sola iglesia, que es la iglesia católica. Ahora, de esto nos lleva a lo siguiente. El término católico no es un nombre propio de la iglesia de Jesucristo, es una característica. O sea, como nos enseña Ignacio de Antioquía, la iglesia de Jesucristo es universal. O sea, Catolú del griego. ¿Ok? Él escribía en griego, porque vivía en Antioquía. Entonces, el Catolú es un adjetivo que define una característica principal. Ser los cristianos que están presentes en todas las regiones del mundo. Por eso se nos llama catolús, católicos. ¿Ok? Porque teníamos presencia en todo el mundo conocido. Ahí estaban las cartas de Pablo, estaba Apocalipsis, donde Juan menciona otras iglesias. Y si ustedes ven, por todo el mundo conocido hubo iglesias. Santo Tomás murió predicando en India, ¿ya? Entonces fueron por todo el mundo. Por eso se les llama católico, universal. Va por todo el mundo, cumpliendo el mandato de Jesús que está consignado en Mateo 18, 19, 20. Dice: ir pues y hacer discípulos a todas las gentes, o sea, o a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. ¿Ok? En concordancia con lo anterior, católico significa cumplir con todo lo que Jesús nos ordenó hacer, bajo la promesa de que la iglesia no será destruida por nuestros enemigos, sino que el mismo Jesucristo cuidará a su iglesia por ser su esposa. ¿Ok? Efesios 5:29. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, antes bien la alimenta y la cuida con cariño, lo mismo que Cristo a su iglesia. Bueno, ya habiendo recorrido los 7 pasos, nos queda claro que el panorama maravilloso, donde comprobamos cómo Dios de manera sobrenatural ha mantenido a su iglesia católica apostólica de la sede de Roma y las otras sedes, ¿sí? La ha mantenido viva a través de 21 siglos sin la necesidad de ponerle un solo nombre sacado de la Biblia como hacen los protestantes. Es más, los protestantes surgieron en 1521, ¿sí? Y muchas de sus denominaciones aparecen y desaparecen de un día para otro. Por ejemplo, los bautistas del séptimo día, una denominación estadounidense, resulta que esa denominación ya no existe, desapareció. Entonces vemos cómo todo esto fluctúa, y a pesar de que le ponen nombres bíblicos a sus iglesias. Pero si ustedes van a darse cuenta, nuestra iglesia, a pesar de que no tiene nombre,
ha mantenido y la gente sigue creyendo. Ustedes van a una parroquia católica, ¿sí? Y no dice iglesia católica, dice parroquia Espíritu Santo, parroquia la Virgen Inmaculada, ¿sí? Parroquia, pero por ningún lado dice iglesia católica. Mientras ustedes van a cualquier changarro, como dice un amigo por ahí, un hermano, y ven que tienen que ponerle letrero a su negocio, bueno, a su iglesia, perdón, para que la gente pueda darse cuenta pues que ahí en ese local funciona, o en ese garaje funciona una iglesia y no una venta de chorizos, no un restaurante. Porque si uno ve un local con sillas, pues ¿qué puede pensar? Que es un restaurante o una peluquería, ¿sí? O una cafetería o una panadería. Pero pues, si una iglesia sin letrero, una iglesia protestante no puede sobrevivir. Mientras que las parroquias católicas no tienen nombre y nosotros sin tener nombre, ¿sí? No hemos sobrevivido 21 siglos. ¿No? Entonces, ¿esto a qué nos lleva a pensar? Que nosotros no somos, no nos llamamos católicos, sino somos católicos universales. Somos apostólicos porque nuestra iglesia tiene los 12 apóstoles, o sea, el Papa y los 11 patriarcas de Oriente, ¿sí? Oriente, sí. Tenemos, bueno, la sucesión apostólica y somos la sede de Roma, la misma que aparece en la carta de Pablo a los Romanos, en Hechos 2:10, ¿sí? Todas las sedes existen y han existido siempre bajo el dominio católico, Tesalónica, todo eso siempre, en toda la historia. Y lo curioso es que en todas esas zonas donde Pablo predicó, jamás ha logrado entrar el protestantismo. No existen iglesias protestantes en esas zonas. En todas las zonas griegas donde Pablo predicó, jamás. En todo Oriente no ha existido. Hasta ahorita están entrando a Turquía o por ahí una iglesia, pero porque el gobierno le dio permiso. Pero jamás ha existido el protestantismo en los territorios bíblicos. Bueno, entonces, yo quiero que entiendan que cualquier persona, yo puedo aquí bajar, abrir mi garaje, montar unas sillas, ¿sí? Comprar un letrero, escribirlo, decir, esta es la iglesia verdadera de Jesucristo que no tiene comparación, idéntica a la de la Biblia.com, ¿sí? Y yo puedo decir que esa es la iglesia verdadera, cualquiera lo puede decir, pero los que pertenecemos a la iglesia verdadera no nos hacemos o no nos autollamamos cristianos, como hicieron los protestantes que nos intentaron robar este título, ¿sí? Sino que nosotros en realidad somos cristianos, somos católicos, somos apostólicos y somos de la sede de Roma. La sede de Roma está, bueno, la sede principal ahora está en Roma. Al comienzo estuvo en Jerusalén, luego pasó a Antioquía y de Antioquía pasó a Roma. O sea, cerró toda la sede y ya quedó como sede definitiva el Vaticano, como tal, que no es en la ciudad de Roma, sino a 30 minutos de la ciudad de Roma, a 30 minutos afuera. Es en una colina, ¿sí? Distinto al sistema montañoso de Roma, es una colina aparte, muy lejos. Yo creo que hay que ir en tren hasta allá. Bueno, pero eso ya es otro tema. Lo importante es que ustedes, cuando les pregunten quién es usted, diga cristiano católico soy. Porque nosotros no nos llamamos cristianos, somos cristianos. Nosotros no nos llamamos católicos, somos católicos. Que el Señor les bendiga y les guarde. Comparte este video y que viva Cristo Rey. Bye bye.